En un mundo donde la narrativa muchas veces pesa más que los hechos, caer bien parado es lo más importante. La resistencia de Irán parece haberle causado muchos más problemas de lo esperado a Estados Unidos y a Israel. Además del impacto económico del cierre del paso petrolero, la guerra costó miles de vidas y generó destrozos importantísimos en infraestructura, tanto en Irán como también en Israel y en otros países de la región. En esta ola de confusión y fake news, ¿cuáles son los costos de la guerra en Irán? En las últimas semanas, Estados Unidos se sumó a bloquear el estrecho de Hormuz que Irán bloqueó por semanas, pero solo para los barcos iraníes. Después, Irán dijo que estaba abierto y Washington dijo cerrado, y después de varios días de abierto, cerrado, ahora es imposible saber si se puede pasar por el paso petrolero. Además, desde el comienzo de la guerra tenemos menos información sobre el enriquecimiento de uranio de Irán y su industria militar, y Donald Trump se cruzó con todos sus aliados históricos, menos con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, que lleva adelante un genocidio contra la población palestina y a quien solo le quedan dos amigos en el mundo, al menos en la esfera pública: Trump y Javier Milei. En este panorama cada vez más inestable hay un factor que se mantiene constante: las declaraciones de Donald Trump, que oscilan entre dos modos. Uno, que las negociaciones vienen bárbaro y que Irán está rogando a Estados Unidos por un acuerdo. Y dos, que son una manga de terroristas que merecen ser masacrados. La realidad es que Donald Trump necesita llevarle algún tipo de triunfo a su pueblo por esta guerra insólita que se inventó junto a Netanyahu y que no cumplió ninguno de sus objetivos hasta ahora. Pero Irán no tiene muchos incentivos para ceder en su sistema de defensa o en su industria nuclear, como le gustaría a Donald Trump, ahora que ya se bancaron los bombardeos. Actualmente estamos en un alto al fuego sostenido con alfileres. A casi 2 meses del inicio de la guerra con la operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel en Irán, la organización Human Rights Activist New Agency reportó unos 3.600 muertos en Irán, de los cuales 1.700 eran civiles y al menos 4 eran trabajadores humanitarios. Según la Media Luna Roja, hubo unos 28.000 heridos y el 3% de la población iraní, más de 2,5 millones de personas sobre una base de 92 millones, se vio obligada a desplazarse de sus hogares. Aunque se registraron ataques en 30 de las 31 provincias iraníes, uno de los más emblemáticos fue el ataque a la escuela de niñas en Minab, al sur del país, donde murieron 168 niñas, la mayoría entre 7 y 12 años. Hay una hipótesis de que el ataque adjudicado a Estados Unidos fue un error de cálculo de la inteligencia artificial. Aunque sobre los usos militares de la IA nos vamos a dedicar en el próximo video. El segundo foco más letal de la guerra fue el Líbano, donde los bombardeos, principalmente de Israel, asesinaron al menos a 2.300 personas. También murieron unas 23 personas en Israel, 13 militares estadounidenses y una decena en otros países árabes del Golfo. Además de que, lógicamente, una guerra de bombardeos genera amplios daños en la infraestructura de los países, no solo en Irán, sino también en Israel, donde algunos de los ataques de Irán permearon en el territorio a pesar de la tecnología del domo de hierro de Israel, y también en otros vecinos de la región que, por tener bases militares estadounidenses, también sufrieron bombardeos por parte de Irán. En Irán, los ataques afectaron especialmente la infraestructura energética del país, un foco explícito del gobierno de Donald Trump. El golpe bajo fue el bombardeo en el campo gasífero de South Pars y el complejo de Asaluye, el principal abastecedor de gas del país, donde los bombardeos en las refinerías y centros de procesamiento generaron interrupciones en la producción. También atacaron la isla de Karj, que es el principal centro de exportación petrolero. Ahí se procesan el 90% de las exportaciones de crudo iraníes, y además es el bastión militar de Irán en la zona. Trump incluso amenazó con bombardear también la infraestructura petrolera en esta región. Además, un informe de UNICEF del 7 de abril relevó que hasta el momento 442 establecimientos médicos fueron afectados, incluidos el Instituto Pasteur y el Tovik Daru, que son productores clave de vacunas y medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas. Estados Unidos e Israel lograron asesinar a muchos altos mandos iraníes, incluido Ali Khamenei, el líder supremo. El ataque a Irán fue lanzado en un momento de críticas internas al régimen y protestas masivas por la crisis económica, que fueron sangrientamente reprimidas por el gobierno. Trump y Netanyahu parecían querer capitalizar esa inestabilidad interna, pero la llegada de la guerra y la aparición de un enemigo externo común generó en Irán el efecto contrario. Sobre esto se expresó el escritor especialista en la región, Ezequiel Koppel, quien sostuvo que Israel y Estados Unidos atacaron en un momento donde creían que un empujón más volteaba a la República Islámica luego de que cometiese la mayor masacre de su historia contra los ciudadanos opositores. Y su acción hizo exactamente lo contrario, la cohesionó.
incluso hizo el trabajo sucio y la purgó de sus líderes más pragmáticos, elevando el régimen hacia una supremacía interna del aparato de seguridad, inteligencia y militar que tiene bien claro hacia dónde quiere ir en la esfera interna, pero también en la internacional. Spoiler, no serán buenas noticias. El Líbano también se convirtió en un territorio en disputa. Los ataques de Israel en el marco de sus enfrentamientos con Hezbollah, el grupo yihadista aliado de Irán, desplazaron a la población. A principios de abril, negociaciones mediadas por Pakistán consiguieron una tregua en la que todos se dieron victoriosos. We've won this. This war has been won. و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیر قابل انکار Y que puso pausa al momento más sangriento de los enfrentamientos. Pero la bonanza duró poco, porque a la mañana siguiente del acuerdo, Israel lanzó el ataque más sangriento desde el comienzo de la guerra sobre el Líbano, bajo la premisa de que no estaba incluido en los territorios bajo tregua. Europa e Irán decían que sí, pero Estados Unidos e Israel lo negaban. En el medio, el pueblo libanés sufrió las consecuencias de un Netanyahu que constantemente corre los límites de su propia crueldad. En este caso, bajo la premisa de que tenía derecho a continuar la lucha contra el grupo yihadista Hezbollah, aliado de Irán y de Palestina, que opera principalmente en el Líbano. Bajo esta justificación, el gobierno de Netanyahu en Israel empuja a la población de este país a desplazarse por las amenazas de inminentes enfrentamientos. Ya fueron desplazadas más de 1 millón de personas, es decir, al menos 1/5 de la población. Current Affairs hizo una entrevista a Rania Khalek que les recomiendo particularmente. La periodista libanesa cuenta en primera persona lo que ve. En Beirut, desde donde les hablo, la situación es muy tensa. Parte de la periferia de la ciudad, lo que en los medios suelen llamar los suburbios de Beirut o Dayeh, está prácticamente desierta, sobre todo porque hace un par de semanas los israelíes ordenaron el desplazamiento de la población. Allí viven unas 500.000 personas y los israelíes no han dejado de bombardearla, prometiendo convertirla en Gaza. Por supuesto, no podemos hablar de las hostilidades en esta región sin mencionar el genocidio que lleva adelante Israel sobre la población palestina. De hecho, hace algunas semanas Israel legalizó la pena de muerte para palestinos convictos en su territorio. Esta decisión del Parlamento israelí legaliza una práctica que ya se llevaba adelante en un país donde los palestinos no tienen acceso al juicio justo desde hace décadas. Es decir, en los hechos se traduce en una carta blanca para la condena a muerte de palestinos convictos en Israel. Si bien durante el verano se aprobó un alto al fuego negociado por Estados Unidos e Israel para la Franja de Gaza, la situación en el territorio sigue siendo fatídica. Lo cuenta el palestino Ahmed Baroud, de 56 años, para The Guardian. No hay tal alto al fuego que esté vigente en los hechos. Los drones nunca dejan de zumbar sobre nuestras cabezas, los disparos y los bombardeos continúan casi a diario y los barcos navales disparan contra los pescadores. El genocidio en curso ya se llevó la vida de más de 70.000 gazatíes. Alrededor de 2 millones de palestinos fueron desplazados de sus hogares y fueron asesinados más de 540 trabajadores humanitarios de organismos internacionales y 238 periodistas. La población es víctima de una hambruna severa, un acceso restringido de la ayuda humanitaria y la imposibilidad de usar sus tierras para cultivar o sus aguas para pescar. Además, la infraestructura de la ciudad fue brutalmente destruida, con casi el 80% de los edificios derribados, incluidas viviendas, escuelas, universidades y hospitales. El presupuesto destinado a la compra de armas y municiones, a la movilidad y el mantenimiento de los soldados y otros gastos de defensa como la inteligencia se lleva una gran porción de la economía del mundo. Estados Unidos siempre fue el país en gatillar más plata a escala global para este tipo de gastos de su Ministerio de Defensa, o deberíamos decir su Ministerio de Guerra. Si bien no se conocen los datos oficiales del gasto militar en tiempo real, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con base en Washington, estima que hasta el alto al fuego del 7 de abril la guerra le costó a Estados Unidos unos 28.000 millones de dólares. Donald Trump ni siquiera admite que se trata de una guerra, porque constitucionalmente un conflicto bélico formal y su presupuesto deberían ser aprobados por el Congreso. Pero Trump esquivó este paso a sabiendas de que probablemente lo rechazarían. La justificación es que el factor sorpresa era fundamental al inicio de la Operación Furia Épica, un factor que no habría sido posible si tenían que esperar el visto bueno de su propio Congreso. Aunque hay algunos costos que no entran solo en la cuenta de Estados Unidos e Israel, y ni siquiera en la de Irán. El coletazo a la economía global que produjo la guerra se tradujo en un aumento del costo de vida a escala global, principalmente por el aumento del precio del combustible a partir de los bloqueos en el estrecho de Hormuz.
Por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% del petróleo, pero también el 30% de los fertilizantes del mundo utilizados para los cultivos principalmente de comida, por lo que un bloqueo sostenido en el tiempo también puede provocar una crisis alimentaria. Detengámonos en el petróleo. El crudo que pasa por Hormuz proviene de los países árabes del Golfo: Kuwait, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán, por supuesto. Se distribuye casi todo entre países de Asia, principalmente para China, que importa el 25%, y un 13% se va para la India. El resto se distribuye entre Corea del Sur, Japón y otros países asiáticos. Es decir, solo un 10% del petróleo de Hormuz va para Europa y Estados Unidos. Por eso Trump quiere desesperadamente que otros países se involucren en la guerra. Pero la aposta es que el petróleo fluía hasta la operación Furia Épica. Es decir, antes de la intervención de Trump y Netanyahu no había problema. La pregunta que cabe entonces es por el rol de China. Durante los bloqueos, Irán anunció que solo aceptarían pagos en criptomonedas o yuanes chinos para los intercambios comerciales del estrecho de Hormuz, para evitar así el uso del dólar estadounidense y las sanciones impuestas a través de su sistema. Entonces, en cierta medida, China podría beneficiarse de esa desdolarización, ya que Beijing hace rato busca avanzar en una internacionalización de su moneda, pero aún está lejos de dominar el comercio del petróleo del Golfo. Lo cierto es que con los bloqueos, China sufrió muchas complicaciones en el acceso al petróleo de Hormuz. El presidente Xi Jinping recién esta semana se pronunció para pedir el alto al fuego inmediato y la reapertura del estrecho de Hormuz, que debe estar libre de bloqueos tanto de Irán como de Estados Unidos. Esta es la primera vez que Xi se refiere al tema, ya sea porque quería mantener su línea de no meterse nunca en nada, o si en realidad le conviene dejar que Trump se ahogue en su propio pantano. Un poco en línea con esa tapa de la revista The Economist que decía: nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. En cada nueva conferencia de Trump se lo ve más perdido y malabareando. Other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. Quizás porque no pudieron retirarse a tiempo y por lo tanto no estaban preparados para una guerra larga ante la imposibilidad de ofrecer a su pueblo una victoria contundente en el campo de batalla. ¿Y sabés qué acción no es un error? Aportar a Mate. Sumate con un aporte único o una suscripción mensual en nuestra web, somosmate.ar, o escaneando el QR en pantalla. Acordate de que un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Y no te olvides de suscribirte al canal. Sigamos. Algunos analistas señalan que lo que Irán ganó es la guerra cognitiva, la simbólica, la informativa, a partir de una serie de videos que hicieron con inteligencia artificial con una estética de legos en las que se lo ve a Donald Trump como un lacayo de Netanyahu que lo chantajea con los Epstein Files. Gonzalo Armúa aborda justamente este tema en una nota en Revista Crisis. Dice que hay un campo de combate donde se juega quién muestra qué. En este campo, Irán logró instalar una agenda propia, lejos de la cobertura hegemónica occidental, y pudo ordenar el conflicto para que sea interpretado bajo coordenadas favorables. Se basa en una premisa fundamental, que Irán no inició la guerra, sino que fue atacado. En este sentido, la nota se detiene en las referencias constantes en los videos de propaganda iraní a la aparición de Trump en los archivos Epstein, y muestra un Netanyahu que chantajea a Trump para no revelar secretos sobre el tema. Ese oscuro telón de fondo con el que Trump constantemente busca tapar las bombas de humo y las otras. Les leo un fragmento de Armúa. La apelación al caso Epstein entra en ese mismo circuito, funciona como significante condensador, como atajo narrativo y moral. La escena no busca probar algo en un sentido judicial, trabaja en el registro de la asociación fulminante, corrupción sexual, impunidad oligárquica, decadencia moral del establishment, manipulación mediática, guerra como pantalla. En la economía de la atención, donde el tiempo de lectura es mínimo y la condensación vale más que el expediente, Epstein ofrece un nudo de sentido formidable. Organiza, en una sola palabra, todo lo que es moralmente inaceptable para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Muchas de las acciones de Trump que buscan irrumpir en la agenda de la opinión pública parecen querer correr de foco la investigación sobre los crímenes de pedofilia ocurridos en la isla del pederastra Jeffrey Epstein. Para complementar su estrategia narrativa, Irán aprovecha también a jugar la carta de la ambigüedad diplomática. Es decir, cuando hay negociaciones en curso, teorías o hasta conspiraciones en juego, los líderes políticos de Irán no se manifiestan explícitamente. Por eso, Trump se la pasa hablando de lo que pide o no pide Irán en los intercambios con Washington, porque Irán no habla de sus objetivos en las negociaciones. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal.
Es que pensémoslo juntos. Donald Trump dice siempre que tiene ganas de negociar y que quiere lograr un acuerdo de paz para frenar la guerra, pero después ataca sistemáticamente mientras están en curso esas negociaciones. ¿Por qué los iraníes habrían de confiar en la palabra de Trump o en las negociaciones incluso en curso? Los iraníes no son los únicos que dudan de la palabra de Trump. De hecho, los europeos y miembros de la OTAN se distanciaron bastante de Trump, algo que se profundizó con la derrota de su aliado de extrema derecha Viktor Orbán en las elecciones en Hungría. Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive. Però il nostro lavoro è soprattutto quello di difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d'accordo dobbiamo dirlo e stavolta noi non siamo d'accordo. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Además, en Europa crece el repudio a Benjamín Netanyahu y la condena del genocidio que lleva adelante. Donald Trump, incapaz de separarse del mandatario de Israel, también enfrenta las consecuencias de ese repudio. El español Pedro Sánchez hasta se fue de viaje a China para profundizar sus lazos con Beijing en el marco del distanciamiento con Estados Unidos. Y hasta propuso hacer una fuerza militarizada europea para abandonar la OTAN. Habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya. Estos enfrentamientos profundizaron el enojo de Donald Trump, que esperaba que sus viejos aliados occidentales lo siguieran sin chistar. Aún cuando juega solo y desde su primer gobierno abandonó todo tipo de continuidad institucional con esas justamente instituciones que protegían su hegemonía y la de Europa, como la ONU y sus derivados. Hoy Trump les pide ayuda, pero después dice que no la necesita. En sus palabras, testea su lealtad. Lo que no queda claro es si esa lealtad está acá en la habitación con nosotros. Europa, que es quizás más consciente de su propio declive en la hegemonía, busca nuevas alianzas y protege al menos algunos estándares morales, esos que estaban plasmados en la Carta de Naciones Unidas que vio nacer el orden liberal internacional que hoy se muere en funciones ahogado en su propia inoperancia. Los berrinches autoritarios de Trump, con sus delirios de grandeza, no encuentran eco en los mandatarios del viejo continente que tienen otros planes para su propia supervivencia. En la búsqueda por nuevos aliados, Trump busca jefes de Estado que acepten sin problema la condición de súbditos. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. La formación del Escudo de las Américas parece una expresión de estos intentos. Pero volvamos a Medio Oriente. Medio Oriente nunca fue una región caracterizada por la tranquilidad, y mucho menos ahora con el genocidio en curso en la Franja de Gaza. Lejos de desactivar las amenazas, Donald Trump y Netanyahu prendieron fuego todo, lo que costó y cuesta miles de vidas humanas y el destrozo de sus ciudades y su infraestructura. Una vez más, el control del paso petrolero en el estrecho de Hormuz puso de manifiesto que no hace falta ser potencia mundial para dar batalla.